fuego en la ciudad de Jerusalén, la cañada o barranco de... Vamos a hoy tocar este tema que ya venía analizando detalladamente. Miren, en primer lugar, si hay si hay algunas personas que tienen, algunos hermanos o participantes acá en este estudio o también en la grabación que van a ver después, que tiene otro punto de vista o otra creencia o otro modo de pensar, no se sientan ofendidos ni que yo quiero quitarle su fe ni nada. Más bien, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es de entender, por lo menos de acuerdo a la Biblia, por eso nuestro segmento se llama Escudriñando las Escrituras, y basándonos también en algunos datos que hemos conseguido, de qué se trata el tema de esa palabra que por lo menos aparece unas 13 veces nada más en el Nuevo Testamento, que es infierno. La palabra infierno no aparece muchas veces. Y si nosotros vemos la Biblia que usamos, la Biblia que más usamos, la Reina Valera, muy pocas veces aparece la palabra infierno. En el hebreo ni siquiera existe, ¿no? En el hebreo ni siquiera existe. O sea, esa definición. Así que voy a tratar primero de explicar con algunos textos bíblicos, y de manera que hoy he visto muchísima información, hay tanta información que se puede mezclar todo, pero de una manera más tranquila posible y sencilla. Usted igual también están permitidos hacer preguntas mientras vamos compartiendo. Voy a tener en mi celular, voy a estar mirando los que hagan las preguntas, ¿no? Y si me da el tiempo, les comparto, o sea, les contesto. Bueno, agradecido una vez más por su presencia. Vamos a arrancar. El texto que voy a usar como referencia, y miren nada más qué texto voy a usar. Famoso, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Yeshua, Jesús y la ira. Así arranca, ¿no? Mateo 5:21. 5:21. Nosotros sabemos que el capítulo 5 es un capítulo donde habla sobre el sermón del monte, la enseñanza que Yeshua está haciendo. Es una enseñanza muy profunda y muy didáctica. Muchas veces nosotros creemos que el Nuevo Testamento no tiene enseñanzas, no tiene palabras para fortalecernos, pero es porque no analizamos nada más. Si nosotros tomamos el Nuevo Testamento con mucha claridad, vamos a ver que tiene bastante enseñanza para nuestras vidas, para nuestro diario vivir también. Y dice, vamos a leer desde el versículo capítulo 5. Volvamos a empezar. Entonces, como les iba diciendo, vamos a tocar el tema presente completa la familia. Bueno, vamos a tocar entonces ya el tema de lo que bíblicamente es la palabra infierno, y vamos a usar primero este texto, el cual nuestro maestro Yeshua habló y mencionó. Vamos al capítulo 5, versículo 20. 5:20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Y fíjense bien, acá el tema es entrar en el reino de los cielos, en un reinado, en un reino. Ser candidato para pertenecer a un reino. Sí, todo depende de cómo
usamos nuestra justicia. ¿Cómo usamos nuestra justicia? Ahora, el versículo 21 dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Cuando habla a los antiguos se refiere al mandamiento que sale en la Torá. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuándo es que hay un juicio? Cuando hay un tribunal, cuando hay reglamentos, cuando hay estatutos. Entonces la persona que falle ante estos juicios va a ser culpable si es que mata. Eso dice la Torá. Pero ¿qué dice, qué les quiere decir Yeshua? ¿Cómo le quiere enseñar Yeshua? Esto le está enseñando a sus discípulos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable, atiendan bien, ¿ante quién va a ser culpable? Ante el concilio, dice. El concilio es cuando se reúnen todas las autoridades que tienen que determinar algún veredicto y dar sus opiniones. Y generalmente estas autoridades son representadas por diferentes grupos o sectores. Entonces no es que simplemente así va a ser condenada esta persona. Tiene que ser un juicio bien determinado y tiene que haber varias opiniones. Bueno, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto y acá sale la palabra que queremos hoy analizar, infierno de fuego. O sea, vos, ciudadano, que vas a estar en el concilio, podés quedar expuesto al infierno de fuego si es que empezás a tener estas características. Ahora, fíjense muy bien, para entrar en este tema, porque ya que voy a tocar este texto, quiero entrar en profundidad. Fíjense que aquí está hablando primero de un mandato que dice no matarás. Matar es una cosa terrible, quitarle la vida, cometer homicidio. Pero Yeshua pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya será culpable. El enojo ya te va a ir llevando a la culpabilidad. Y después cuando le empezás a menospreciar, a maltratar, ya probablemente quedarás expuesto. Esta palabra quedarás expuesto quiere decir que tenés la posibilidad de quedar fuera del plan del Padre. ¿Y a terminar en qué lugar? A ese lugar que le llama infierno de fuego. Esto era una enseñanza que Yeshua estaba haciendo y quería mostrarle a ellos ¿cómo se puede decir? La gravedad que tiene cuando tu corazón se va cerrando hacia tu prójimo o hacia tu semejante. La gravedad que va teniendo cuando vos te empezás a airar, a enojar, a molestar, a enrabiar con las personas, que tenés la posibilidad de quedar fuera de los planes del Padre y terminar en ese lugar terrorífico al cual se le llama infierno. Pero ahora, vamos a ver la nota 21, algunos puntos que nos hablan acerca de este tema. Mateo 5:22. Pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedará sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, acá se para idiota, ¿no? Corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Y qué significa esta palabra infierno? Y esta palabra infierno no es griego ni no es hebreo, es latino. O sea, con eso ya entendemos entonces que en la versión griega no van a encontrar nunca la palabra infierno. Está en latín. La Biblia probablemente ya después de mucho tiempo se tradujo del griego al latín. Y ahí es donde se utiliza. Ya con otras connotaciones, ya con otras ideas. Por ejemplo, latín. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus, por debajo del lugar inferior o subterráneo. O sea, esa era una palabra para decir alguien que está en una posición inferior, decaído también se puede decir. O sea, fíjense que no se relaciona casi nada con fuego, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué nosotros la relacionamos con fuego? Bueno, eso vamos después. Pero la palabra
original que aparece en el griego, o sea, cuando ustedes ven la versión griega, donde está traducido infierno, es la palabra Gehenam o Gehenna, Gehenam, que es una combinación del hebreo y el griego, que su significado es valle del hijo de Hinnom, o Gehenna o Gehinnom, Gehinnom. Y ese sí, Gehinnom es en hebreo, que es un valle, una zona, un territorio que estaba en Jerusalén. Es un lugar físico, es un territorio. La Gehenna o el infierno es un lugar físico, un lugar que existe. Que existe, quiero decir que se puede, hasta hoy, se puede ver, puede observar. Y nosotros vamos a mirar fotos de ese lugar. Bueno, estamos viendo primero el significado de esa palabra en la Biblia. Gehenna, ahora vamos a ver una nota, un comentario. Gehenna era el nombre utilizado en tiempos de Yeshua para referirse al valle de Hinnom. Hinnom es como el nombre de una persona y ese territorio era su propiedad, se puede decir. En la antigüedad, allá por el año 500, 600, vivía esos hombres que gobernaban, que controlaban esa zona, y era una zona donde se hacían cosas terribles. Nehemías 11:30 aparece, en 2 de Reyes 23:10 también. Un valle ubicado al sur de Jerusalén y que desde el año 638 antes del Mesías se convirtió en un enorme basurero donde se quemaba todo tipo de basura. O sea, el valle de Hinnom o la Gehenna era un basurero, una cateura, como nosotros diríamos acá, ¿no? Una cateura. No sé cómo se llama en su país donde se tira la basura. Vertedero, ¿no? Bueno, el valle de Hinnom era un vertedero, pero no siempre fue un vertedero. Como dice ahí, a partir del año 638, antes del Mesías, se convierte en un vertedero. Años atrás era un lugar de culto, un lugar de adoración. ¿A quién se le adoraba en ese lugar? Al dios Moloch o Moloch, al dios Moloch, y a otros dioses también. Se convirtió en un enorme basurero donde se quemaba todo tipo de basura, incluidos los cadáveres de animales y criminales ejecutados. O sea, cuando se le ejecutaba a un animal y a una persona, se le tiraba en ese lugar. Era como un depósito de cadáveres también. A fin de consumir todos los desechos y evitar el hedor, el olor fuego, el fuego era mantenido constantemente, dice. Incluso con azufre, nada escapaba de la destrucción del Gehenna. Incluso los cadáveres que no eran alcanzados por el fuego, finalmente eran devorados por los gusanos hasta dejar solo los huesos. O sea, ya se imaginan entonces el ambiente que había en ese lugar. Un ambiente terrorífico, cadáveres, huesos, gusanos, fuego, basura. Y también había espiritismo, espíritus diabólicos. Teniendo en cuenta ese punto, podemos entender cuando Yeshua se refiere, si vos sos una persona rebelde contra la Torah, vas a terminar cayendo en juicio, vas a terminar siendo sentenciado y probablemente vas a terminar quedándote en este lugar llamado Gehenna. O sea, vas a quedar fuera del reino. Recuerden que decía más arriba, en Mateo 5, que la persona que, si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, nosotros no podemos alcanzar el reino de los cielos. Entonces, no alcanzar el reino de los cielos, que el reino es el Jerusalén, quedaba en una altura, significaba caer abajo, quedar fuera del reino. Eso es para tener una base así sencilla de lo que era el infierno o la Gehenna en aquella época. Ahora quiero mostrarle alguna foto, no sé si se va a poder ver. A ver. Ahí se ve, ahí vamos a ver, ahí se ve, se está viendo. Arriba, lo que ustedes ven allá arriba, es la ciudad de Jerusalén. Y ese círculo que ustedes ven es un círculo que está hacia abajo. Esa zona es lo que se conocía como Valle de
Hinnom o Gehenna, que quedaba abajo, ¿no?, de la ciudad. Esa es una foto actual, ¿no? Ahora mismo en ese lugar es un jardín. Todos los desechos se arrojaban ahí. En la antigüedad allí era un lugar donde se hacían rituales y sacrificios. A ver, vemos otra foto. Otra toma más cercana, ¿ven? Ahí ustedes pueden ver allá arriba el monte de Jerusalén. Y si baja un poco más, no sé si la foto, si baja, ahí se ve el valle, ya bien, bien al suelo. Fíjense, ese es el valle, de ahí dice Hinnom, valle de Hinnom. En ese lugar, entonces, mira, ahora cómo está limpio, antes estaba ahí, porque allá era la ciudad, entonces desde allá la gente arrojaba así la basura, ¿no? Tiraba cadáveres muertos, inclusive te empujaba. Y desde esa zona, cuando uno miraba hacia abajo, se veía humo que subía. Muchas veces también se cuenta, ¿no?, que muchas veces también algunas personas eran llevadas ahí y atadas por un poste y se les dejaba ahí, quedaban sufriendo o gritando, ¿no? Se quedaban gritando, entonces por eso también se escuchaba como lloro o gritos. Entonces ahí se ve perfectamente lo que hoy sería el valle de Hinnom o conocido como el infierno. Ustedes están pudiendo observar. Creo que tenemos otra foto más. Otra foto más. Y bueno, este es un plano ya donde muestra la ciudad desde arriba en aquella época. Ahí se ve, puedo agrandarme más para que pueda leer. Monte de los Olivos, el monte donde Yeshua estaba con sus discípulos. Desde ahí se observaba, por ejemplo, el monte Moriah, el templo, allá se ve donde está el monte Moriah, es el templo. Y más arriba tenemos el monte Sión, donde está toda la ciudad. Y allá, al último, se ve el valle de Hinnom, era una caída. Para que ustedes puedan un poco distinguir y ver cómo era ese lugar. Allá se ve el valle de Hinnom, o lo que se conoce como infierno. A ese lugar es lo que hoy se le llama infierno, valle de Hinnom. Bueno, volvamos a los textos. Estamos leyendo. Entonces, ya entendimos entonces de dónde viene esta palabra infierno, es la palabra Gehenna, que significa, que es una, se puede decir una transliteración del griego y el hebreo, una mezcla entre griego y hebreo. Y de ahí nosotros sacamos la palabra correcta, que sería Gehinnom, que es valle de Hinnom. Gehinnom, que es valle de Hinnom. Esa persona Hinnom era una persona. Gehenna era el nombre utilizado en tiempos de eso, ya leímos, ¿no? Ya leímos todo, perdón, a ver, sí, ya vimos los videos. Ahora vamos a ver un texto donde el profeta Jeremías se refiere a este lugar. Antes le voy a comentar, allá por el año 800, 700 y hasta el año 600, o sea, en la época de los profetas como Isaías, en ese lugar se hacía tremendos sacrificios. Los israelitas, ellos mismos también, después de haberse corrompido, sacrificaban a sus hijos. Los ofrecían a los dioses, al dios Moloch, al dios Baal. Era una práctica que anteriormente tenían los cananeos y que el Todopoderoso le había dicho que no hagan. Pero pasando el tiempo ellos se corrompieron y hasta el propio Salomón había hecho esos tipos de sacrificios. También vamos a ver que el rey Manasés también hizo ese sacrificio, ¿no? Sacrificó a sus hijos. Acá Jeremías 7:31 dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Para la época del profeta Jeremías, ese lugar era, aparte de ser considerado un lugar terrorífico, un lugar de adoración, de culto. Cuenta que el rey Josías ya había suspendido ese lugar. Si nosotros vemos la historia de todos los reyes, el rey Josías ya había suspendido. Su abuelo Manasés todavía seguía esas prácticas. Su papá también. Nosotros vamos a ver después un video donde el papá, el rey Amnón, le lleva a su hijo para hacerle ver estos sacrificios.
Y el rey Josías, cuando él es mayor, él suspende esos lugares, derriba los lugares altos, tira todo lo que había ahí, interrumpe ese lugar y lo convierte ya en un basurero. Pero después muere Josías, sus hijos, los descendientes, el rey Joaquín y Sedequías, aunque ellos no hacían ahí los sacrificios, pero la gente empezó a creer que para que tengan prosperidad, para que tengan abundancia, tenemos que volver a las prácticas antiguas. Entonces ellos, como decimos nosotros, cañijape o a escondida, volvían a hacer los sacrificios en ese lugar. Inclusive volvían a llevar a sus hijos. Algunos ya no llevaban a sus hijos, pero llevaban animales. Entonces ellos, a la par de tener el templo, estamos hablando de la época del profeta Jeremías ya, a la par de tener el templo, seguían haciendo sacrificios en esos lugares. Entonces ese lugar se convirtió como un lugar de rebeldía contra el Todopoderoso, donde ellos querían acercarse a los dioses falsos, el pueblo. Esa es la razón, una de las razones por la cual el pueblo de Judá va a caer ante la fuerza de los babilonios. Y en ese contexto, el profeta Jeremías da esta siguiente palabra, la cual vamos a leer ahora. Dice, Jeremías 7:30, la gente de Judá ha pecado ante mis propios ojos, dice el Eterno. Han puesto sus ídolos abominables precisamente en el templo que lleva mi nombre, y así lo han profanado. Han edificado santuarios paganos en Tofet. Tofet era el lugar donde estaba el valle de Hinnom. Miren cómo dice acá, el basurero en el valle de Ben Hinnom. Ahí aparece así, ¿no? Basurero del valle de Ben Hinnom, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Eso es lo que el profeta Jeremías está hablando al pueblo. Ustedes en ese lugar considerado basura han convertido en lugar de sacrificio de sus hijos. Jeremías 7:32. Así que, atención, se acerca la hora, esto es una profecía sobre lo que va a acontecer con ellos por haber seguido estas prácticas rebeldes. Dice, se acerca la hora, dice el Eterno, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Enterrarán a sus muertos en Tofet hasta que ya no haya más lugar. Entonces ahí van a ser sacrificados muchísimos judíos. Está hablando por lo que iba a venir a hacer el rey de Babilonia. ¿Qué vino y hizo el rey de Babilonia? Nada más y nada menos que quemó Jerusalén. Convirtió toda la ciudad en un infierno. Jeremías 7:33. Los cadáveres de mi pueblo servirán de comida para los buitres y los animales salvajes, y no habrá quien los ahuyente. Pondré fin a la risa y a las alegres canciones en las calles de Jerusalén. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. En las ciudades de Judá la tierra quedará completamente desolada. Bueno, entonces lo que ellos estaban viendo como un castigo o juicio o terror era lo que iba a acontecer con ellos por su incredulidad y desobediencia. Es lo que hoy en día nosotros estamos entendiendo como te vas a ir al infierno por tus pecados o algo así. Pero para que nosotros podamos entender de dónde viene esa idea, entonces, cuando ellos experimentaron ese lugar como un infierno, un sufrimiento, cuando vino Nabucodonosor y arrasó con la ciudad. Ahí ellos vieron cómo su ciudad se quemaba, cómo su gente era ejecutada, sacrificada y todo cadáveres eran amontonados en ese lugar, en ese valle. Bueno, eso ellos vieron cuando ocurrió estas cosas. Eso fue una imagen aterradora para ellos en ese momento. Bueno, esto ya leímos todo. El versículo 35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales, más abajo, 35, estaban en el valle de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y hijas a Molot,
lo cual no les mandé, ni me vino pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora así dice el Eterno, Elohim de Israel, esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, hambre y pestilencia. Bueno, un poco de historia. Cuando los judíos, bueno, esto ocurrió durante la deportación a Babilonia. Después de que, estamos hablando para poder entender, después de que ellos después de que ellos regresaron de la deportación de Babilonia, se quedó en su mente, atiendan bien, esa imagen de su gente quemada, su gente sacrificada, su gente torturada, y el lugar donde ellos hacían antes sacrificio. Entonces ellos consideraron ese lugar, nunca más nadie va a querer estar ahí. O sea, ellos consideraron que las personas que se vayan a vivir en ese lugar son malditas. Ese lugar es un lugar de maldición. En ese lugar no tenemos que irnos nunca más. Entonces ese lugar quedó como un desierto, como un lugar abandonado, y finalmente al final fue usado como un basurero, donde se tiraban cadáveres, lo que estábamos explicando recién. Donde se tiraban muertos, basura, todas estas cosas. Dice así: cuando los judíos llegaron del exilio babilónico a sus tierras, comienza a edificar, y cuando al llegar a este valle, entra en el terrible recuerdo de sus antepasados que cometieron el terrible pecado de sacrificios, lo que le costó ser exiliados. Deciden no construir en ese lugar, pero lo convierten en un vertedero para destruir todo tipo de desperdicio. Entonces, después de la deportación, finalmente ese lugar se convierte en una tierra de terror y de sufrimiento. No sé si me están captando. Bueno, hay una... A ver, ¿qué es este? ¿Una foto? ¿Es una foto? Sí, es una foto. Fíjense para ver un poco más sobre la ciudad. Ahí tenemos, por ejemplo, la primera muralla. Tenemos allá el templo, el valle de Cedrón. Y allá todo este territorio que se ve abajo era el valle de Hinnom. Este ya es la nueva ciudad restaurada. Sí, ahí está. Ahí tenemos Hinnom. Esto es como, ¿cómo se puede decir? Ahí les voy a mostrar. Es como una elevación. La ciudad está acá arriba y el valle queda allá abajo. Entonces vos desde arriba mirá y ve allá abajo todo el terror, toda la basura, todos los gusanos. Y dice que cuando llegaron los romanos, olía tan fuerte que ellos empezaron a tirar azufre, empezaron a tirar como alquitrán y a prenderlo. Y ese lugar todo el tiempo estaba encendido, era fuego constante. Bueno, quiero mostrarles un video, no sé si vamos a poder, un video para que veamos un poco una recreación que hicieron como una serie en la época del rey Josías. El papá del rey Josías le lleva a su hijo cuando es chico a mostrar para que ellos aprendan a adorar al dios Moloch. Imagínense, ya en la época de Judá. Y él no le gusta. Vamos a ver un ratito ese video y después continuamos. Sí, aún mi propio corazón. A mis 17 años, muchos años atrás, Josías comenzó a alejarse del sendero idólatra de sus padres, quienes habían hecho lo malo ante el Señor. Ellos habían edificado altares a Baal e imágenes talladas, e hicieron que los niños fueran pasados por fuego a Moloch en el valle de Hinnom. En verdad, habían traído más iniquidad que todas las naciones paganas que los precedieron. Josías, me decepcionas.
y también a Moloch. Y los siervos del rey Amón conspiraron contra el rey y lo mataron en su casa. Después, el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra Amón, y el pueblo nombró rey a Josías, su hijo. Bueno, eso vieron entonces un poco una pequeña recreación. Imagínense qué momentos más duros, más terribles tenían que vivir, ¿no? En ese tiempo. Bueno, a ese lugar entonces, ese lugar que quedó como lugar terrorífico, lugar, el recuerdo de ello fue como algo terror. Por eso hoy en día cuando nosotros escuchamos el infierno, entonces nos viene como algo terrorífico. Pero ahora vamos a ver cómo esto se logró combinar o cómo logró unirse con la disciplina que el Todopoderoso hacía. Porque a ese lugar también se le empezó a llamar Valle de la Matanza, Valle de la Muerte. Entonces cada vez que se relacionaba el Valle de Hinón o la Gehenna, se relacionaba con la muerte, con el quedar fuera o desaparecer. Y eso se fue conectando con el pasar de los tiempos, con los textos que la Biblia habla sobre juicios que el Todopoderoso iba a hacer contra su pueblo y también aparecen en la propia Torah. Por eso vamos a ver ahora vamos a Mateo 7. Mateo 7, el versículo 13. Esta palabra Yeshua también lo habló y nos enseñó algo muy interesante. Yo estoy viendo sus comentarios. Si ustedes, mientras estamos compartiendo, tienen alguna pregunta, pueden hacerla, ¿no? Ahí estoy viendo sus comentarios. Pueden hacerla. Dice en 7:13. 7:13. Sí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. O sea, aquí aparece una palabra que nosotros en la Reina Valera no la podemos captar, que es perdición. ¿Qué será? Acá no dice infierno, dice perdición. Que se pierden, que quedan fuera. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, cuando ustedes ven mostramos otra vez la foto del Valle de Hinnom, esa foto. Fíjense, allá nosotros vemos el templo, ahí dice templo, ahí había una puertita, una escalerita que te hacía allá arriba, que te hacía entrar para que vos entres al templo, al lugar santo, al lugar sagrado. Solo algunas personas podían entrar ahí con facilidad. No era tan fácil. Había un escalón, todo para llegar hasta ese lugar. Ese es el lugar donde el Todopoderoso habla de que uno va a recibir la bendición y la vida, de acuerdo al contexto que estamos viendo. Pero el lugar para entrar a la perdición era todo este territorio, todo eso que se ve morado, Valle de Hinnom y alrededor. Entonces por ahí era fácil caer. Vos te vas a caminar y te caes. Era abierto el espacio. Eso es lo que Yeshua nos está queriendo mostrar. Ahora acá se utiliza otra palabra que es perdición. Y vamos a ver que es la misma palabra que es Gehenna. Vamos a la nota 13. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera acá sale la palabra Gehenna o infierno, pero fíjense que acá se traduce como perdición. Pero en la versión griega aparece la misma palabra Gehenna o infierno. Es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Acá vemos esta palabra perdición, es la palabra apoleia, que se traduce así: desperdicio,
destrucción, destructor, disolución y muerte. Entonces las personas que van hacia ese destino, hacia el destino de fuera del templo, o sea, fuera de la bendición del Padre que estaba alrededor del templo, al lugar santísimo, el lugar santo, los sacrificios, va fuera de la ciudad, fuera de la cobertura del Todopoderoso, a ese sitio se le decía, o a esa condición se le llamaba apoleia, o algo que ya no sirve, desperdiciado, destrucción, destructor. Y sin embargo, la puerta de acceso a la vida, o sea, a Jerusalén, es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. No solamente hablaba de llegar al templo de Jerusalén, de entender los planes del Padre. Ahora veamos lo que dice la Torá con relación al juicio que se le daba al culpable. Para que veamos que la Torá ya mostraba juicio a los que cometían pecado. Levítico 18:21. Para poder entender el concepto de infierno y el concepto de juicio en la Torá, cómo son semejantes. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch. Fíjense que la Torá estaba ordenando no hacer estas prácticas al dios Moloch. Pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Elohim, yo el Eterno. O sea, uno de los mandatos de la Torá es no unirte a este tipo de rituales de sacrificio. Número 1631, rebelión de Coré. Rebelión de Coré. Es la primera parte donde vamos a ver cómo algo fuera de lo normal ocurre con estas personas y cómo son borrados de la lista, borrados del plan del Padre por su rebelión. Aconteció que cuando cesó él de hablar, esto si ustedes pueden leer todo el capítulo 16, habla cuando Coré se le revela, debate con Moisés y hay una discusión ahí. Pero cuando termina la charla, dice, todas estas palabras, se abrió la tierra, dice, que estaba debajo de ellos. Fíjense, muy importante, la Torá nos habla ya de un juicio que está relacionado con abrirse la tierra. Se abre la tierra y ¿qué ocurre? Los traga. Abrió la tierra su boca y los tragó, dice, a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos. Y aquí aparece otra palabra que también es semejante a la palabra Gehenna, pero no en el contexto, sino en el argumento, ¿cómo se puede decir? En la historia, que es descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Porque la palabra Seol es la palabra que se usaba para designar el lugar donde iban los que morían. Donde iban los muertos. Donde se moría, donde había perdición. Pero no simplemente los muertos malos, también los muertos buenos. Los muertos buenos también iban al Seol. Pero la diferencia era la manera en que vos descendías a ese lugar. La manera en que vos te ibas a ese lugar. Entonces, la Gehenna, por ejemplo, era una deshonra para que vos te mueras y te vayas a ese lugar. Si vos te morías honrando a Dios o honrando al Padre, entonces era una muerte honrosa. Pero la muerte que te lleva a la Gehenna era una muerte deshonrosa. O sea, morir y irse a la Gehenna es como perder la honra. ¿Por qué le estoy explicando estas cosas? Es para que podamos entender después el concepto cuando Yeshua usa la palabra infierno. Es como decir, si vos morís con esas características, vos estás perdido. Si vos morís con las características que el Padre establece, vos estás con una buena muerte. Eso sería el significado. Entonces acá, por ejemplo, Coré y su gente van al Seol, pero ¿de qué manera? De una manera deshonrosa, siendo tragados por la tierra, siendo devorados por causa de su rebelión. Deuteronomio 32:21. Ahora miren lo que dice acá. Ellos me movieron a celos con los que no es Dios. Está hablando de un pueblo que
traiciona al Todopoderoso. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Estaba hablando de que, porque esto es profético, está en la Torah. Si, como ellos me fueron rebeldes a mí, adorando a otros dioses, yo también voy a entregarle a otro pueblo para que lo someta. Y atiendan lo que dice el 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Entonces atiendan bien. Seol, ¿qué era el Seol? El lugar donde iban los muertos. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que a estos muertos les voy a mandar fuego. Es una forma de expresión. No vayan a pensar que es literal, no. Es una forma de expresión. Y estamos viendo ahí por qué cuando Yeshua habla de la Gehenna, de un castigo con fuego, Yeshua no está saliendo de los argumentos que la Torá indica de la forma en que el Todopoderoso castigaría a los rebeldes. No sé si me están captando, ¿no? Yeshua también está usando entonces una literatura o una ejemplificación para hacerle entender en la propia Torá. Se relaciona la muerte del rebelde, la muerte del pecador, con una forma de ir a la muerte como consumido. Cuando hablan de fuego es como te hace desaparecer. Porque para los israelitas en aquella época, lo importante era pertenecer a la línea genealógica o hereditaria del pueblo. Que tu nombre siempre permanezca. Por eso ellos siempre querían tener descendencia, para que su descendencia pueda darle continuidad en el pueblo. Entonces cuando le borraban del mapa, cuando le borraban su nombre, cuando le sacaban de las promesas, para ellos eso era como una muerte deshonrosa, y como hoy nosotros decimos, como ir al infierno, como quedarse en el infierno. Entonces ahí me están captando, ¿no? Estoy tratando de dar la idea de lo que era el contexto de castigo y de infierno, tanto para la creencia antigua como para lo que hoy creemos. Bueno, Sheol, Hades también se dice, ¿no? Sheol, Hades, Sheol en hebreo, Hades en griego. O mundo de los muertos. Mundo de los muertos, como si fuera retiro subterráneo, dice. Sheol en hebreo, según el Antiguo Testamento, es el lugar de oscuridad al que van los muertos. Sheol también es llamado Hades en griego. Es el lugar donde entonces son llevados los muertos. Ahora, uno diría, ¿hay relación entre el Sheol y el Sheol y la Gehenna, el infierno? Claro que sí. Pero ¿de qué manera? El Sheol es el lugar donde van los muertos, la Gehenna, el lugar donde van los muertos, pero muertos, ¿cómo se puede decir? Que se rebelaron contra Dios, que hicieron cosas terribles, muertos castigados, ¿no? Entonces por eso tiene relación. Los profetas mencionan sobre el juicio, dice. Castigo contra los asirios. Fíjense lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías ya conocía este lugar. Ya en su tiempo ese lugar era usado para hacer sacrificio. Y él estaba en contra, él profetizaba en contra. O sea, él predicaba en contra de este lugar. Pero Dios le revela algo sobre este lugar para hacerle entender el juicio que viene sobre el rey asirio. Muertos son, están hablando de los asirios, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Fíjense que él está usando una palabra de que no resucitarán. Porque para el hebreo la esperanza de tener un creador o un Dios todopoderoso era que un día pueda regresar a la vida. Pero acá está diciendo Isaías, estos rebeldes van a quedar borrados, no van a tener más esperanza para regresar. Isaías 30:33, Tofet. Tofet es el lugar donde se hacían los sacrificios. Hebreo, el lugar de la quema, sinónimo de Gehenna o Valle de Hinnom. En el lugar de incineración, hace tiempo que está preparado para el rey asirio. La pira tiene un gran montón de leña.
el aliento del Señor como fuego de volcán la encenderá. Entonces Isaías estaba hablando proféticamente del juicio que se viene para los asirios, para su rey, y es como lo que ocurre en el valle de Hinnom, donde se está quemando cosas, donde se está sacrificando cosas, así van a acabar estos reyes. En otra versión dice, desde hace mucho tiempo Dios tiene preparado un lugar, un castigo para Asiria. Bueno, Isaías 66, 24, fíjense, Isaías 66, 24 es narrado por el tercer Isaías. Ese tercer Isaías es un profeta que vivió allá por el año 500 aproximadamente, un poco después, ya después de la deportación de Babilonia, y él predicaba para que el pueblo no se someta a la religiosidad, para que sean aceptados todos aquellos que se habían apartado de la palabra y que estaban regresando. Y bueno, en ese trayecto habla sobre este tema. Y dice, y cuando salgan las personas que no han vivido conforme a la voluntad de Dios, valle de Hinnom, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. Ya, él está hablando ya de ese valle donde para esta época, para el tercer Isaías, ya ese lugar era un lugar donde nadie quería ir. ¿Se acuerdan que les dije? Después de la deportación, ya nadie quería ir al valle de Hinnom porque era un lugar de terror. Entonces él está hablando que estos rebeldes van a terminar en ese lugar, van a terminar en ese sitio. Estos que no quieren hacer la voluntad del Padre, que están interrumpiendo que el Todopoderoso obre en eso que estaban regresando, van a terminar en ese lugar. Y ahí aparece esta frase como el fuego que nunca se quema, porque era un basurero, ya desde esa época, imagínense, estamos hablando de la época del tercer Isaías, no de Isaías el primero, ya era un basurero. Proverbios 15:24. Veamos un proverbio que habla sobre este tema, donde encontré esta palabra, que en realidad es Seol, no es infierno, pero acá le traducieron como infierno. El camino, 15:24, de la vida es hacia arriba. Esto es interesante, porque arriba está el monte de Sión, el monte de Moriat, el monte de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Al entendido. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. O sea, para el que se quiere ir en contra de la voluntad del Padre, se va hacia abajo. Que era abajo el valle de Hinnom, el valle de la Gehenna. Para que podamos entender, hasta el proverbista está entendiendo de esa manera. Proverbio 15:24, nueva traducción viviente, ¿no? Para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Sheol, tumba, muerte. O sea, para los que no son entendidos, se van hacia abajo, se van hacia la muerte. Eso es lo que este proverbio nos está explicando. Y aquí en Marcos 9:42, palabra que usó Yeshua. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida, que es la vida, la restauración, el reino, la palabra del Todopoderoso, manco, que teniendo dos manos ir ¿dónde? A la Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, está claro que acá Jesús está explicando, deja de vivir esa vida corrupta, deja de vivir esa vida corrompida, tu mano que no te sea ocasión para que vos termine tu lugar en el basurero. Y cuando dice córtala, no es que tenés que sacar la mano, tenés que sacar la acción que hace tu mano. Y por eso utiliza esta frase de donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿De qué está hablando acá Yeshua? ¿Por qué usa este texto? Para nuevamente hacer entender que él está tocando una frase utilizada por un profeta que también estaba predicando, el tercer Isaías, estaba predicando contra aquellos que no permitían
que el pueblo que estaba regresando del exilio, que estaba en diferentes partes, se haga parte del pueblo hebreo. Eso ya compartimos todo cuando hablamos sobre Isaías. Entonces, misma frase usó el tercer Isaías, misma frase usó Yeshua contra aquellos que están siendo de tropiezo para esos que quieren regresar a la fe, regresar a la palabra. Entonces les dice que mejor dejen esa vida, se corten, de lo contrario van a acabar en este lugar el basurero. Y para ir terminando, vamos a ver este texto, Apocalipsis 20:14. Ahora, voy a explicar un poco para ir mencionando esta frase. En Apocalipsis habla acerca de un tiempo de restauración donde el Todopoderoso va a nuevamente establecer todo lo que estaba dicho en la Torá y va a recuperar todo lo que se había perdido. Estamos hablando del milenio. Eso es otro tema que hoy no vamos a tocar. Pero habla de que eso tendrá un final y un cierre, una culminación. Y en esa culminación menciona que la muerte y el Hades, que era el Hades, el Sheol, que era la muerte, el lugar, se puede decir lugar de terror. Cuando la gente escuchaba antes la muerte, ¿no? La fuerza que te quita la vida de este sistema. Y el Hades, en el lugar donde eran depositados todos esos que perdieron la vida, dice que fueron lanzados al lago de fuego. Y aquí ya aparece otro tema. Se llama el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Según algunos entendedores, es como el basurero final. Puede ser que eso esté relatándose de un modo ficticio, alegórico, pero están tratando de recrear el final de aquellos que van a quedar fuera de la voluntad del Padre. Y es desaparecer. Cuando vos tiras algo en un fuego, después de un rato, eso desaparece. Eso queda extinto. Entonces, para los pensadores, los hombres de fe de aquella época, toda esta reflexión sobre el valle de Hinón, sobre lo que dice la Torá de el fuego hasta el Seol, todo eso de consumir, llegó a la conclusión de que al final, cuando el Todopoderoso restaure todas las cosas y recupere a su pueblo, a sus escogidos, a los que no les sirva, los va a arrojar al fuego, los va a terminar, los va a consumir, para que desaparezcan. Ese es el relato final que por lo menos en Apocalipsis estamos viendo, que lo vimos también en el texto como el libro de Mateo, también, la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos concluir es que va a llegar un momento en que todo lo que al Todopoderoso ya no le sirva, que fueron tropiezos, que fueron rebeldía, va a tener que ser lanzado o arrojado a un fuego. No sabemos qué tipo. Yo no puedo decir qué clase de fuego, cómo será. No estuve ahí ni no estoy ahí. Solamente me limito a tratar de entender a los que narraron este relato de Apocalipsis. Y le llama la muerte segunda. Quiere decir que antes hubo una primera muerte. Algunos deducen que la primera muerte es cuando vos decidiste alejarte del Padre y hacer cosas que no convenían. Y la segunda muerte es ya finalmente dejar de no ser parte de las promesas. Recuerden que para los hebreos lo más importante era que su nombre figure en sus registros. Y justamente acá dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, gran basurero o un basurero final. Un basurero donde ya se termina todas las cosas. Y todo esto se resume, o sea, se puede llegar a la conclusión basándose en todos los relatos que iban viendo, tanto en la Torá, tanto en los profetas, y también lo que entendían lo que era el lugar llamado Gehenna. Llegaron a la conclusión. Para concluir, les voy a mencionar en la actualidad de dónde se saca que en el infierno, ¿no? Cuando se enseña que hay un infierno donde se van los malos y se consumen y ¿cómo se dice? Y gritan y salen ahí
y hay demonios que lo están tragando. Esos son parte de literatura de la época, ¿cómo se puede decir? Medieval sería. El año 1300. 1300 esto es medieval, ¿no? Donde hombres como Dante Alighieri eh, escribieron, ¿cómo se puede decir? Libros o historias o narraciones de acuerdo a lo que ellos veían en esa época que era la sociedad. Hay un libro, podés buscar ahí, que se llama la Divina Comedia. Ahí va a mostrarle un poco la Divina Comedia. Vamos a ver un poco una pequeña información. La Divina Comedia. ¿Existe? ¿Qué dice? Un poquito nomás. La Divina Comedia. Dante Alighieri. ¿No te sale? A ver un poco. Divina. Bueno, a ver un poquito nomás, una frase nomás lo quiero leer. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Bueno. Ustedes pueden investigar más, ¿no? Dice ay, no puedo ver. Bueno, todos esos relatos, yo para que ustedes entiendan más, todo eso que nos demostraron, que en el cristianismo nos mostró en películas o en ficción, de que se quema la gente, se van cayendo así de un abismo, todo eso fue escrito por un poeta llamado Dante Alighieri. Este poeta dice, en este poema alegórico Dante Alighieri muestra un proceso de perfección para alcanzar la felicidad humana y divina. La obra consta de 3 partes, dice: infierno, purgatorio y paraíso. Para llegar a este último es preciso seguir un camino que obliga a pasar por un rechazo del pecado, infierno, purificación de purgatorio y paraíso. Bueno, ustedes pueden leer más. En fin, aquí se relata en estos libros, en estos poemas, se relata cómo la gente se quema del infierno, cómo los políticos van al infierno, hasta cómo el Papa iba al infierno. O sea, Dante Alighieri hace un relato para criticar a la sociedad de la época y haciendo entender, si nosotros queremos alcanzar la felicidad, tenemos que pasar ciertos procesos. Entonces, increíblemente, eso fue una obra literaria, una obra de un poeta, de alguien que quería expresar su pensamiento de acuerdo a su fe, tal vez, o a su creencia, o lo que él pensaba en esa época, de lo que sería el juicio. Pero no tenía nada que ver con la Biblia, no había nada ahí relacionado con la Biblia. Pero pasando el tiempo después, el catolicismo usó ese escrito para tener la teología del infierno que hoy conocemos, de gente que se va al purgatorio o al juicio y que de ahí pasa al paraíso, otros que se van al cielo, otros que se van al infierno. Bueno, y el que se quema constantemente, el Satanás que está ahí con su cuerno, todo eso es parte de literatura medieval. Eso entonces es un punto. Después tenemos el otro pensamiento, que es mucho más antiguo, allá por el año 200 o 300 antes del Mesías, que es la creencia mitológica de los tártaros. Tártaros, ¿puedes buscar un poco de esa palabra? Tártaros. Ahí estamos buscando, estamos googleando. En la mitología griega, el tártaro era un lugar más abajo del universo, por debajo del inframundo, pero separado de él. Como mejor se conoce, el tártaro es gracias a la teología de Hesiodo, donde es uno de los primeros seres en existir. Es un universo, además del lugar donde se encierra a los monstruos, los titanes, etc. Bueno, ahí lo que se cree en esta mitología es que existe un inframundo o un mundo subterráneo donde se le encarcela a los demonios, a los dioses malos, a los ángeles caídos. Bueno, esta parte también utilizada por el apóstol Pedro, utiliza para reflexionar, para hablar acerca de ángeles encarcelados. Nosotros escuchamos eso en la escritura, pero para que podamos entender nada más de dónde viene. Entonces, yo puedo decir que nosotros sabemos que existe un creador que nos enseña la Torá, nos enseña la palabra, nos enseña a vivir una vida correcta, y sabemos también que existirá
un juicio por aquellas personas que hicieron lo incorrecto. Si ese juicio se cumple en esta vida, bueno, estaría correcto, ¿no? Si es que ese juicio se debe cumplir en otra dimensión, eso nosotros podemos tener idea, podemos tener pensamientos, podemos tener fantasías como la tenía Dante Alighieri o los griegos, pero no podemos tener la certeza. Pero tampoco podemos decir de que no es así, porque nosotros no estamos ahí. Nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros después de que dejemos esta vida. Por eso muchas personas no es que tienen que sentirse, entonces no hay infierno, no hay nada, no hay juicio, voy a hacer lo que se me da la gana en esta vida. La Biblia nos enseña una vida correcta, una vida justa, una vida decente, para tener propósitos positivos a futuro, para poder ser parte de esas promesas que nosotros como creyentes las aceptamos. Y también nos habla de juicios, de muertes terroríficas y de que vos vas a quedar fuera del plan del Padre. Tal vez toda esta forma de expresión o de revelación que el Todopoderoso le daba a su pueblo era para que el pueblo pudiera entender los beneficios que hay ser parte de las promesas y la desgracia que es quedar fuera. Por eso Yeshua, tratando de hacer entender este mensaje a su pueblo, les relacionaba con el Gehenna, la Gehenna, y también con algunas historias, como en el caso del rico y Lázaro, que es un relato babilónico, una expresión del que hace lo correcto está en el lugar de bendición y el que hace lo incorrecto está en el lugar de perdición. Es una forma de expresión, de tratar de explicar a las personas que lo mejor es hacer las cosas correctas para poder recibir recompensa tanto en esta vida y si existe una vida, ¿cómo se puede decir? Posterior, ser beneficiario. Y si no la existe, bueno, paciencia, se acabó todo. Pero yo mejor no me arriesgo y mejor hago como mi creador, mi maestro y los hombres de fe me han enseñado y espero el cumplimiento de sus promesas. Ahí a esa conclusión podemos llegar. Pero nosotros no podemos estar usando palabras como te vas a ir al infierno, te vas a morir, te vas a consumir para andar asustando a la gente para lograr nuestro objetivo. Nosotros tenemos que enseñar lo correcto y a cómo vivir haciendo lo correcto y a cómo agradar al Padre haciendo lo correcto. Eso tiene que ser nuestra enseñanza. Y sabemos que no hacer lo correcto, no vivir conforme a lo que el Padre establece, te trae dificultad y te trae dolencia y te trae quebrantos en la vida. Y por eso agradezco al Padre que a nosotros nos abrió el entendimiento a través de la Torah y no nos está condenando ni juzgando, ni estamos nosotros usando palabras como te vas a ir al infierno, ni nada que ver. Porque en realidad, hermanos y hermanas, vimos ya, no existe ningún infierno o inframundo, por lo menos en la Biblia, ¿no? Existe sí lugares donde se hacían cosas atroces, cosas terribles, y que los que exponían la palabra del Eterno trataban de hacernos entender. Así es cuando te quedas fuera del reino del Todopoderoso. Así vas a experimentar. No sé si me expresé muy bien, si faltó algo. Por favor, si faltó algo, ustedes pueden completar. Sé que es un tema tan profundo, hay tantas cosas que decir, pero ustedes pueden completar. Entendiendo bien, si alguno tiene alguna pregunta sobre este tema, mientras tomo mi mate, pueden comentar, preguntar algún texto más o alguna cosa que faltó agregar, ustedes la pueden agregar. Para mí es un tema bien interesante. Yo también, cuando se me abrió la mente, ¿no? No pude entender de cómo el sistema tradicional religioso manipula a las personas a través de estos temas, ¿no? El catolicismo empezó con esto. Hay una parte donde yo hice un pequeño video, ¿no? Donde hablo de eso. Y creo que aquí ellos cortaron. Y mucha gente se enoja, ¿no? Porque dice que soy que al quitarle a la persona el miedo del infierno, yo les estoy llevando a que pequen deliberadamente. Yo creo que con este estudio que hicimos hoy, se nota, se puede comprender de que ese no es nuestra intención. Pero nuestra intención tampoco no va a ser usar palabras para manipular a la gente. Si ellos reciben el Ruach del Eterno para hacer lo correcto, eso va a ser obra del Eterno.
no nuestra obra. Y si las personas tienen el deseo de pertenecer a los planes del Eterno, bueno, que bendito sea. Amén, hermano. Acá nos escribe, a ver un poco. Yeshua usó la palabra Gehenna, Hades, para ejemplificar lo que es quedar fuera. Así dice, ¿no? Siempre hay ese corazoncito que me tapa todo el... A ver, aquí dice más. Gehenna o Hades, para ejemplificar lo que es quedar fuera. Muy bien, Pastor Elías. Era para mostrar, miren lo que pasa cuando vos quedas fuera de la gracia del Padre. Entonces, observen ustedes allá abajo, miren ese lugar, humo, gritos, oscuridad, olor horrible. Así, no es que le está diciendo, en ese tipo de lugar ustedes van a ir. Ese es el sentimiento que tienen que tener si van a quedar fuera. Mira, el reino de Jerusalén está allá. Allá está el templo. Allá está el altar del holocausto. Está el lugar santísimo. En la cima. Pero ¿qué hay allá abajo? Dolor, sufrimiento. Ahí termina. ¿Y qué se hacía ahí antes? Ahí era cuna de rebeldía. Cuna de idolatría. Lugar donde muchos de nuestros conciudadanos fueron ejecutados por los babilonios cuando se rebelaron. Lugar de maldición. Lugar donde son tirados cadáveres, asesinados, culpables. ¿Ustedes quieren terminar en esa posición? Así les estaba hablando. Así es mi hermano Elías. Digo quedar fuera de su plan. Fuera de su plan. Por ende, se pierden la bendición. Sí, quedan fuera de su plan y se pierden la bendición. Muy bien, por lo visto, hermano Pastor Elías está pendiente, ¿no? ¿Hay alguien? ¿Qué es el infierno bíblicamente? Bíblicamente, el infierno es un lugar donde los israelitas tiraban la basura y usado para tratar de hacerle entender al pueblo que quedar fuera de los planes del Padre es igual que estarse quemando o estarse pudriendo en vida, se puede decir, porque eso yo observaba. Pero ahí no se tiraba cuerpos vivos, ahí se tiraba cuerpos muertos. De castigo muchas veces se comenta que algunos eran llevados como para tipo castigo, se le iba y se le ataba en un poste ahí, para que pueda estar ahí sufriendo, ¿no? Pero eso se comentaba, pero normalmente ahí era un lugar donde se tiraba cuerpos muertos. Amén. Yo me imagino algunos que tenían terror del infierno, porque yo siempre decía, la gente tiene más miedo del infierno, o sea, tiene más miedo de irse al infierno que de querer irse al reino. O sea, a algunos no les interesa tanto saber sobre el reino, solamente quieren saber cómo se pueden librar del infierno. Y bueno, el objetivo pues es, si el reino es arriba, entonces vos tenés que querer estar arriba. El infierno, o sea, el basurero es abajo, ¿no? Abajo. No. Bueno, gracias a todos por ahí. Entonces nos vemos. Shalom.